Les traigo una nueva película. Bueno, comencemos. La película es El Demonio Negro. Y bueno, según los relatos de los pescadores de la zona de Baja California, la leyenda del demonio negro se ha transmitido de generación en generación. Se cuenta que miles de pescadores han perdido la vida en encuentros con esta criatura, ya que sus cuerpos jamás son encontrados. También se presume que el demonio negro es el asesino de cientos de ballenas que son encontradas muertas en el Océano Pacífico y con signos de haber sido atacadas por una bestia gigante. El demonio negro también ha arrebatado la vida de algunos valientes que han salido a su búsqueda, pero ya no regresan. Se cree que también ha sido avistado en el Mar de Cortés. Y bueno, esta película está fundamentada en una historia real. Eso fue sorprendente para mí. Y bueno, creo que es muy parecido a las historias que hay por acá en el Golfo de México, por Campeche, me parece, Tabasco y Veracruz, que también se cuentan que muchos pescadores salen como dicen ellos, a la mar y ya no regresan. Incluso creo que hay una leyenda cubana de Juan el Pescador. Bueno, yo digo que es cubana, pero se conoce mucho en esas zonas. En fin, continuemos. Esta es la historia en la que se basa la película de un enorme tiburón, el demonio negro, que así le llaman ahí. Y bueno, la trama va como sigue. Vamos a ver. Cuando el petrolero Paul Sturges lleva a su familia a Bahía Negra, la joya de la corona de Baja California y el lugar donde Paul tiene su plataforma más rentable, la vibrante ciudad costera mexicana que una vez conoció se ha desmoronado misteriosamente. En la decrépita ciudad fantasma, los últimos habitantes le dicen a Paul que la plataforma ha despertado a el demonio. Y bueno, es muy notorio que cuando llega Paul, la gente tiene mucho resentimiento contra él y lo tratan muy mal. El hotel del que él tenía tan buenos recuerdos ahora parece una casa embrujada, está completamente deteriorado. Y así, sin escuchar el sentido común, se quedan y van a un restaurante para comer y descansar. Y también decidir qué es lo que van a hacer. Pero la compañía petrolera llama a Paul para que vaya inmediatamente a hacer una visita de inspección al yacimiento de la zona, o sea, la plataforma petrolera. Se da cuenta que no tiene sentido poner peros a la compañía y claro que obedece y se dirige al muelle, donde ya lo espera una lancha. Pero antes le pide al tipo del restaurante que cuide a su familia y le pasa, como dicen aquí en México, una corta, o le pasa un billete y bueno. Y esto pues al final de cuentas es una tranza que se hace ahí el cantinero porque no hace absolutamente nada. Aquí podemos notar ciertas cosas, como ya les había comentado, como que las personas son agresivas con Paul. Más adelante se ve una escena agresiva con la familia, pero creo que esto es circunstancial, es decir, no es por Paul, le hubiera pasado independientemente de eso. La razón es que unos hombres vieron a una mujer con hijos sola y bueno, esto desata la agresión, ya saben, el clásico cazador que ve una presa indefensa, ¿no? Paul, antes de tomar la lancha, le dice al de la estación de tierra que avise que va en camino, o sea, la plataforma. El lanchero lo lleva, pero solo hasta un punto medio, donde él ya tenía preparada una lancha para que Paul la tomara y se fuera a la plataforma por sí mismo. Al llegar Paul a la plataforma, se encuentra con dos personas muy agresivas, Junior y Chato. Le preguntan cómo llegó y esto con mucha agresividad. Van a donde está la lancha que Paul les había dicho que había llevado, pero esta ya está volteada. Paul les pregunta si no sabían que llegaría. Chato responde que nadie avisó, porque la radio pues no sirve, está dañada. Unos hombres llegan al restaurante y uno de ellos decide molestar a la familia regresando al restaurante, tomando de la mano a la joven adolescente, o sea, la hija de Paul e Inés. Inés se pone muy furiosa y le quiebra una botella en la cabeza al tipo que las molestaba, y esto estuvo muy bien hecho. Asustada por quedarse sola, la familia sigue a Paul hasta la plataforma y no les quedaba de otro remedio porque todos la iban siguiendo, ya con muy mala cara. Desafortunadamente, al llegar a la plataforma, la familia sube y se reúne con el esposo, pero la suerte del lanchero que las había llevado hasta ahí fue muy diferente. En escena se ve a un enorme tiburón emergiendo del mar, tal como lo hacen cuando agarran una foca, y literalmente se comió la lancha junto con el señor que la conducía. Cuando preguntan qué era eso, Chato responde: es un megalodón. La criatura
principal no es un depredador maligno y cruel, sino la encarnación física de la venganza. El demonio negro es un emisario que actúa en nombre de Tlaloc. Este es el dios azteca de la lluvia y la fertilidad. Y bueno, esto para reclamar un océano que está completamente arrasado por la codicia y los deseos humanos. Lo que distingue esta película de otras sobre bestias marítimas es que la amenaza va más allá del hábitat acuático del animal. Todo el pueblo está contagiado por una atmósfera siniestra, es decir, el pueblo está en decadencia. Y esto es casi diabólico. Por todas las paredes se ve un dibujo de un dios azteca al que los habitantes le rinden culto para que los proteja de este demonio. Paul, enfadado, dice que solo es un animal y podían eliminarlo. Es decir, Paul ve a este enorme tiburón como algo natural. Podría decirse que hasta normal, pero yo aquí le tendría una pregunta a Paul. ¿Qué de normal tiene un megalodón? ¿Y qué de normal tiene cuando ves solamente uno? Es decir, no ves varios, ves uno solo. ¿De dónde salió? Pero el estado de abandonado en que está el pueblo tiene una causa concreta. Los enormes daños ambientales que ha provocado el yacimiento se fundamentan en esto, o sea, en la aparición del tiburón. A la compañía le avisaron reiteradamente que había diferentes problemas, pero siempre fueron ignorados, y quien firmó los documentos de visto bueno fue el mismísimo Paul. Todos en la plataforma necesitan salir, pero no tienen bote, no tienen radio. La gente del pueblo es obvio que no los va a ayudar. Y aparte, ese enorme pez que literalmente tiene algo personal contra los humanos. Pero eso no es todo. Hay otro gran problema. La plataforma marina tiene una bomba que está a punto de estallar. Junior y Cacho intentan retirar la bomba que está en la base de la plataforma. Y así se sumergen. Desafortunadamente Junior aquí pierde la vida. Cacho apenas puede escapar. Siempre te preguntas en las películas de tiburones, ¿pero qué? ¿Este escualo no tiene un lugar a donde ir? ¿No tiene una familia? El mar es muy grande. Y digo, un humano no es una gran presa, siendo sinceros. Pero aquí es justo eso. El interés de este enorme animal son precisamente los humanos, que están ahí en la plataforma y los está acechando, no se va de ahí. Esto definitivamente le da un tinte mucho más enigmático a la historia y el animal. Cacho intenta reparar la radio. Paul se da cuenta de esto y le pregunta por qué apenas lo está intentando, cuando ya lleva mucho tiempo en alta mar. Paul entonces deduce, solo y sin una respuesta de Cacho, que él y Junior no querían regresar a tierra. Todo esto para proteger a su gente. Cuando la base estallara, se llevarían con él, o sea, con la base, al megalodón. Sin embargo, Cacho le revela que cuando llegó, él sí lo reconoció de inmediato. Sabía perfectamente quién era y sabía que lo habían enviado ahí de la compañía. Así que todo el número que vieron al inicio, donde lo amenazaron y todo eso, pues fue puro teatro. Es decir, fue actuado hasta cierto punto, ¿no? Es cuando le revela que nunca imaginó que la compañía quería deshacerse de la plataforma junto con su creador en ella. Es decir, todo ese viaje fue una treta de la compañía para después dejarlo como chivo expiatorio ante las autoridades cuando él muriera en la explosión, claro. El pequeño Tommy, el hijo de Paul, hace una investigación acerca del dios Tlaloc y les cuenta que los aztecas hacían sacrificios para apaciguarlo, que de preferencia eran niños. Paul se enoja e insiste que lo que está afuera solo es un animal y que nadie será sacrificado. Tommy hace una canoa y la pone y pone dentro de la canoa figuras que representaban a cada uno de ellos que estaban en la plataforma. Incluso representó a Toro, un pequeño perrito chihuahua. Está bastante simpático el perrito, por cierto. Cuando echa la canoa al agua, una figura cae. Después el mismo Tommy cae al agua. El megalodón de inmediato hace su aparición, pero Inés, su mamá, como Paul, saltan al agua para rescatarlo, y lo cual logran afortunadamente. El tiempo se termina, así que hacen el último plan. Hacen una balsa con cosas de reciclado y con un pegamento a base de unicel. El plan era que la familia junto con Cacho irían en la balsa, mientras Paul se sumergiría para ir por la bomba en lo que está pegada a la base de la plataforma. Se lanzaron al mar todos, Paul buceando y los demás sobre la balsa.
Paul va por la bomba y por supuesto el megalodón estaba acechándolo. Aquí pareciera que lo más lógico sería que fuera tras la balsa, pero no fue así, fue tras Paul. Paul retira la bomba y el megalodón llega y empieza a cazarlo. Paul logra resguardarse en una pequeña estructura tubular y toma la radio e inicia la comunicación con su esposa, pero solo para despedirse. Inés se desequilibra emocionalmente y empieza a sollozar. Le dice que se apegue al plan. Entonces Paul le dice que ese fue el plan desde el inicio, es decir, que mintió cuando dijo que no habría sacrificio, pues ahora era muy obvio que él sería un sacrificio. Paul se despide de todos, incluyendo a Cacho. Entonces se ve al mech dirigiéndose hacia él y se lo traga. De inmediato la bomba estalla y así acaban con el demonio negro. Mi conclusión final es que esta película, como mencioné antes, es diferente a las demás, pues no solo tenemos un tiburón haciendo desastres en el mar, tenemos a un emisario de un dios castigando a las personas por la avaricia y les hará pagar sus malas decisiones. Y esto fue que ese pueblo que surgió con la creación de la plataforma petrolera, ahora el dios Tlaloc lo está destruyendo por sus acciones en contra de la naturaleza. Es por eso que se ve el pueblo en decadencia. Esto es lo diferente. Tenemos a un enorme pez que en realidad es algo místico. La trama se fundamenta en la mitología azteca y el fundamento de la historia y el final se acoplan para darle sentido a la trama. Es decir, los humanos construyeron algo que está destruyendo el mar. Ahora un dios los hará pagar por sus malas acciones. Así que comenzó a asfixiar al pueblo económicamente, impidiendo que siguieran produciendo petróleo, que aunque da ganancias, destruye el ecosistema. Así que el creador de todo esto, el mismo que tomó las malas decisiones, lo hacen llegar y ahora él sirve como sacrificio para apaciguar la ira de un dios y así salvar a mucha gente que por lo menos en este caso, en la destrucción de este ecosistema, era inocente. Entonces, yo aquí les puedo decir que hay muchas críticas. No ha estado totalmente aceptada esta película por el hecho de que no hay mucho desarrollo con la mitología. No ven mucho desarrollo como que previo en la historia de cómo se construyó la plataforma, cosas así, ¿no? Cómo fue que llegó el megalodón y todo esto. Pero esto no trata de esto. Esto trata de digamos, de mostrar cómo a veces la avaricia de las personas destruye nuestro planeta. Es básicamente fundamentado en eso. Es decir, la película no tiene la intención de contar una mitología, tampoco de contar la cultura de un país ni de un pueblo. El fundamento de la película es mostrar lo que provoca a veces la avaricia y que una buena persona puede crear con buenas acciones algo muy malo. Es decir, una persona a veces se puede dejar llevar por alguna compañía o por el consejo de otras personas y aunque esa persona es buena, termina siendo algo malo. Y al final es deber de él luchar para enmendar su error. Yo les agradezco mucho, espero sus comentarios. Adiós.